Muy buenas a todos, mi nombre es Nils Martínez y voy a estar explicando lo que es el poder constituyente, el poder constituido y aparte de eso también voy a tocar temas como la historia de Bolivia en cuanto a sus constituciones y también los órganos que actualmente rigen en Bolivia, ¿no? Entonces vamos a empezar por el poder constituyente. ¿Qué es este? Se preguntarán. Es básicamente el poder que tiene la facultad de modificar un artículo en sí de la Constitución o modificar en la Constitución entera, ¿no? En este caso estamos hablando de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Para modificar un solo artículo, es decir, una reforma parcial, se necesitaría el 20% de la población boliviana, es decir, que tienen que estar de acuerdo. Posteriormente se llama un referéndum y se pregunta y se consulta a la población boliviana si es que están de acuerdo en modificar o no este artículo, ¿no? Otro método sería por una ley de reforma. Dos tercios de la Cámara de Senadores y Diputados tienen que estar de acuerdo en cuanto a esta ley para poder mandarla a un referéndum. Por parte del presidente del Estado también se puede hacer. Recordemos el 21 de febrero de 2016 cuando el expresidente Evo Morales llamó a un referéndum, ¿no? Para consultar al pueblo boliviano si es que se podía modificar un artículo que le podría permitir la reelección indefinidamente, ¿no? Ese tema es muy aparte, no lo vamos a tocar en este video, pero es un ejemplo de cómo un presidente sí puede llamar al referéndum solamente porque él desea hacerlo, ¿no? Luego tenemos la reforma total, es decir, que cambiaríamos la constitución política total. También se necesita el 20% de la población boliviana. Se necesita también la mayoría absoluta del órgano legislativo, es decir, que no puede haber uno que esté en desacuerdo. Y también el presidente del Estado puede hacerlo, ¿no? Mediante referéndum. El poder constituido entonces sería lo actual, es decir, si el constituyente era lo antiguo, que estaba en modificación, el constituido sería lo actual, que ya se modificó y ya se promulgó. Entonces hay que tener en cuenta esos dos conceptos, ¿no? Hablemos entonces de historia. Todos conocemos a Simón Bolívar, el primer presidente de Bolivia. Tuvo una constitución que se le llamó Constitución Bolivariana, que era de régimen liberal, se podría decir. Esta constitución reconocía los derechos individuales de cada persona, era liberal, como ya dije, pero sin embargo no tuvo mucho rigor, mucha fama y no duró mucho, ¿no? Luego pasamos a la Constitución de 1831, en la que la esclavitud ya no existe. Esta constitución es de carácter republicano popular. Luego nos vamos a 1843 y mucha atención acá. Se menciona la retroactividad. ¿Qué significa esto? Y lo voy a dar a entender como un ejemplo muy claro para que entiendan y lo tengan bien en cuenta. Por ejemplo, si el día de hoy yo decido ir a robar un banco, porque tengo entendido de que no hay una ley que sancione los asaltos o hurtos o demás, tengan en cuenta eso. Es un ejemplo, ¿no? No digo que es real. Entonces asalto al banco, vuelvo a mi casa con el dinero y al día siguiente se promulga una ley en la que se sanciona a las personas que roban. Esta ley no me va a poder castigar a mí ni sancionar. ¿Por qué? Porque no tiene retroactividad. La ley no tiene retroactividad. O sea, si yo cometí ese delito antes de la ley que se promulgue, no me va a poder sancionar. Eso es básicamente la retroactividad. Se respeta la propiedad privada en esta constitución. La libertad de prensa. Cualquier persona puede dar su opinión en un periódico, en una noticia, sin miedo a que se le sancione o a que se le censure, ¿no? Luego pasamos a 1931. En el gobierno de Carlos Blanco Galindo se da el primer referéndum, es decir, que la población boliviana podía votar. Luego, en 1938, aparece el constitucionalismo social, es decir, que era para el pueblo. En la Asamblea Constituyente de 1945 se elimina el ponguiaje. Para los que no sepan qué es el ponguiaje, es una palabra similar al feudalismo, es decir, que las personas indígenas
se podría decir, esclavizadas, porque no era del todo esclavizaje, pero estas personas trabajaban por un porcentaje muy bajo de las personas que eran, bueno, por parte de la oligarquía, ¿no? Y bueno, era algo muy horrible, pero ya se eliminó en 1945. Luego tenemos en 1961 la reforma agraria, la nacionalización de las minas, tenemos un sistema nuevo educativo, entonces fue muy importante, ¿no? Y también tenemos el voto universal, es decir, que en ese año ya se podía votar universalmente, no había uno que no pudiera votar. En 1967 se da una nueva constitución, sin embargo, esta no dura mucho y en 1994 se edita el primer artículo y se declara que Bolivia es un estado multiétnico y pluricultural. La ciudadanía ahora se reconoce a los 18 años. Anteriormente se la daba a los 21 años, ¿no? Se establece un nuevo tribunal, que es el Tribunal Constitucional. Y el periodo presidencial pasa de ser 4 años a 5 años. Luego tenemos la actual Constitución del 2009, en la que se reconocen 36 naciones y sus 36 naciones tienen su propia lengua. Esa lengua también es reconocida en el Estado plurinacional boliviano. Por primera vez el Estado se separa de la Iglesia, se declara que es un Estado laico, es decir, que cualquiera tiene libertad de creer en lo que quiera. El presidente que esté rigiendo en Bolivia, en la actual constitución, solamente tiene la posibilidad de reelegirse por una sola vez y se da lo que es el nuevo órgano, que ahorita mismo voy a explicar lo que es. Órganos del Estado. Bien, el primer órgano que tenemos es el órgano ejecutivo, que está regido por el presidente, vicepresidente y todos sus ministros. Luego tenemos al órgano legislativo, que está compuesta por dos cámaras, la Cámara de Legisladores y la Cámara de Diputados. Estas se encargan de promulgar o derogar o sancionar leyes. Esta también depende, o sea, si quieren promulgar una ley, deben depender también de la aprobación del órgano ejecutivo, ¿no? Y viceversa, si el órgano ejecutivo necesita promulgar una ley, tiene que tener aprobación del órgano legislativo. Así no hay una ley que sea del todo tiránica, ¿no? Luego tenemos al órgano judicial. Si el ejecutivo y el legislativo se encargan de promulgar leyes, la judicial las va a hacer cumplir. Es decir, si alguien incumple una ley, el judicial se encargará de sancionarlo. Finalmente, el nuevo órgano del que hablé en la Constitución Política del Estado del 2009, el órgano electoral. Esta se encarga de darnos unas elecciones limpias en el Estado boliviano. Y su deber es darnos lo más limpio posible nuestras elecciones. Somos autónomos en esa parte, ¿no? Está compuesto por el órgano, por el Tribunal Supremo Electoral, por el Tribunal Electoral Departamental, es decir, que cada departamento tiene su tribunal, y también, por ejemplo, los que no sabían es que si mandan a elecciones y a una persona le toca ser parte del jurado electoral, esta persona pertenece al órgano electoral, ¿no? Entonces es importante conocer estos temas y espero que haya sido de total comprensión. Si alguna duda se les surge por ahí, déjenlo en los comentarios y voy a estar respondiendo. Y también pueden sugerirme temas para que yo esté publicando videos y explicando con ejemplos, detalles y demás. Espero que les haya gustado el video, no olviden dejar su like y nada, hasta pronto.